Estamos en el estudio con el doctor Mario Amoretti, abogado penalista, por supuesto, de amplia trayectoria. Doctor, ¿cómo está usted? Buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Doctor, ¿va a salir antes de que nada, estoy plenamente de acuerdo que defendamos la vida. ¿Va a salir a marchar? Yo estoy plenamente de acuerdo porque esto es posible que en las delincuencias violentas, el sicariato y los extorsionadores nos estén ganando y desgraciadamente no tenemos protección de parte de las autoridades. A ver, antes de hablar del tema que tiene que ver, evidentemente, usted está solicitando al Ministerio de Justicia información pública sobre la, digamos, cómo han procedido, cómo han actuado, cómo han transcurrido ciertos agentes del Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en relación a varios casos donde se han denunciado a militares, donde se han denunciado a policías, por supuestamente, pues no, presuntas ejecuciones extrajudiciales desde el 2001. Se les ha maltratado. Vamos a hablar de eso en breve, pero ¿qué opina usted sobre la inseguridad y la idea de solucionar esto, por ejemplo, cambiando un ministro o no, o atrapando bandas simplemente, etcétera? ¿Cómo ve usted cómo está reaccionando el gobierno con esto? Desgraciadamente, desde que entró Castillo, Sagasti, Vizcarra, la delincuencia se está ganando. La corrupción y la delincuencia violenta avanza a pasos agigantados, porque no hay planes. Hay una pelea, disculpa la expresión, pero es la verdad, entre el Poder Ejecutivo con el Ministerio Público. Pero vayamos nosotros a lo siguiente, que el Ministerio Público le dice, yo pido 1 millón y me dan 250. Y a la verdad que esto es igual sucede con el Poder Judicial. Y esto no es de ahora, este es de todos los gobiernos en la época republicana. Le dice, bueno, ¿quieres vos presupuesto? Pero yo también quiero esto, que enjuicies, que procese, que investigue a tal o cual persona. Es decir, toma que te doy. Y así no se puede jugar con la libertad de las personas. Hemos sido testigos nosotros cómo y en qué forma se ha venido procediendo, más aún se ha incentivado de la época de Fujimori. Doctor, ¿cómo ha recibido usted las denuncias o las aparentes denuncias y indignantes en todo caso de que Fiscalía ha soltado a tantos extorsionadores en los últimos años, meses? La policía parece que ha hecho su chamba, pero Fiscalía los ha soltado. La Fiscalía de la Nación ha salido a decir que eso es mentira, que muestren las pruebas, le han sacado los números, pero ni aún así la Fiscalía acepta. ¿Cómo lo ha percibido? Yo ejerzo la profesión activamente, toda mi vida lo he ejercido. Litigante. Y vemos nosotros como en casi un buen número de casos en las que la Fiscalía archiva la denuncia. Y hay una sentencia del Tribunal Constitucional, y eso lo hago conocer a la opinión pública. El Tribunal Constitucional ha dictado una sentencia en el sentido de que los fiscales que no investiguen se les debe denunciar por prevaricato y sentenciar por incumplimiento de funciones. Es decir, 2 delitos. ¿Que no investiguen en casos específicos o en todos los casos que hay en el Código Penal? En todos los casos que hay en el Perú. Fue un caso concreto, pero sientan un precedente vinculante. Ahora, doctor, parece que ya no van a investigar, por lo menos ellos preliminarmente. La primera fase de la investigación, ya la Fiscalía no va a tener nada que ver. Ahora volvemos a lo que fue antes, que es la policía quien lo va a tener que hacer. ¿Eso está bien? No, ¿es correcto? No, hay nuevamente que se han producido ciertos abusos por parte de algunos fiscales. Sí. También vemos nosotros, y esto lo conozco yo en el ejercicio profesional, también de policías en la época que ellos tenían a cargo la investigación. También, correcto. De tal manera de que debemos fijar pautas y medidas a fin de que se controle esta situación. No tenemos ningún fiscal denunciado por la Junta Nacional de Justicia y el órgano de control interno del Ministerio Público y del Poder Judicial parece que fueran también igual que el Congreso, o tronco no come tronco. De tal manera de que bajo el pretexto de cuidarle las espaldas a algunos malos fiscales y a algunos jueces, el órgano de control interno. La Junta Nacional de Justicia no hace absolutamente nada, al menos recién, bueno, esta nueva Junta recién entró a trabajar desde hace 2 meses. ¿Y la idea de reformar Fiscalía, cómo le parece? Para mí, en realidad, es más que nada de una cuestión política. Y sobre todo, tenemos nosotros que en el Congreso se aprueban y se promulgan leyes, y igualmente en el Ejecutivo con leyes con facultades otorgadas por el Congreso, y lejos de dar leyes en beneficio de la población, es todo lo contrario.
casi la mayoría de ellos, promulgadas en los últimos tiempos, son a favor de los delincuentes. Puesto que se rebajan para determinados delitos que pertenecían a una organización criminal, se rebaja se incrementa hasta 5 años la pena, y en otro hasta 8 años. Si tienen menos de 21 y más de 18, no procede que se le detenga. De tal manera de que, y tenemos que, en estas últimas leyes de modificación de la criminalidad organizada, son cerca de 80 delitos, entre ellos corrupción, entre ellos tráfico de influencia, que ya no son integrantes de la organización criminal. De tal manera, ¿quiénes son los beneficiados? ¿Cuántos congresistas están denunciados por estos delitos? Vemos nosotros que se dictan leyes a favor de determinadas personas, determinados funcionarios públicos. Sí, y además, cada vez más, sin embargo, sí hay las voces, incluso de varias bancadas políticas, que es necesaria una reforma de fiscalía. Evidentemente, yo creo que al final es una razón política, como usted bien lo está diciendo, sacar las implicancias políticas de los principales fiscales supremos, incluso de la fiscal de la Nación, sacarla al cargo y poner a alguien que no sé si responda a los intereses políticos del otro lado o que por lo menos chambee en el medio. ¿Le parece si vemos un informe que hemos preparado sobre el tema, doctor? ¿Y luego lo comentamos? ¿Cómo no? Adelante, por favor. Hay infiltración de malos elementos en la policía, en la fiscalía y en el Poder Judicial. Pues si todos cumplirían su deber, entonces esto se erradicaría fácilmente. El congresista Alejandro Muñante, de Renovación Popular, ha anunciado un polémico proyecto de ley para reformar el sistema de justicia peruano. ¿Es una medida necesaria o un intento de control político? De que se necesita una reforma integral del sistema de justicia. Yo espero que podamos consensuar este proyecto de ley y otros que busquen la ansiada reforma del sistema de justicia, y hay que ser partícipe también a las otras instituciones. Sí soy consciente del descrédito y que es hoy víctima del Congreso. Por esa razón es que mi propuesta incorpora a un equipo multidisciplinario, es decir, representante de otras instituciones que también puedan participar de esta comisión y presentar un anteproyecto en un plazo máximo de 120 días. El Ministerio Público cuenta actualmente con 4 fiscales supremos en funciones: Delia Espinosa, Pablo Sánchez, Zoraida Ábalos y Juan Carlos Villena. La propuesta de Alejandro Muñante busca destituirlos como parte de una reestructuración institucional. Pero, ¿es esta una medida necesaria que garantizará mayor transparencia o generará inestabilidad en el Ministerio Público? También el sistema de justicia debe ser reformado. Por ejemplo, lo que se quiere es que exista una actualización. Los mismos especialistas en la materia coinciden en que la ley orgánica del Ministerio Público está completamente desfasado. La iniciativa del congresista busca declarar en emergencia al Ministerio Público y al Poder Judicial, lo que permitiría una reestructuración institucional y el cese inmediato de los fiscales supremos en funciones. Ante esta propuesta consultamos al defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, para conocer su postura. Sí creemos la necesidad de impulsar que existan fiscales supremos titulares en la mayor cantidad necesaria de lo que hoy día viene funcionando, ¿no? Eso es en principio, pero no solamente el Ministerio Público, sino también el Poder Judicial adolece de lo mismo. ¿Será esta una solución para fortalecer la justicia o un factor de mayor inestabilidad para el Perú? Ya, pero no solamente son los policías, pues. ¿Cuántos fiscales están metidos en esta nota? ¿Cuántos jueces están metidos en todo este circuito del crimen? Entonces, si usted no limpia por dentro, ¿qué puede exigir después como resultado? Si de ahí se filtra toda la información. Jueces o fiscales titulares, sí en parte te da esa tranquilidad, porque han sido sometidos a todo un sistema de investigación antes de entregársele el título, y cuando se les entrega tienen parámetros de acción diligente, oportuna, y dan cuenta de sus resoluciones. Frente a esta coyuntura, salimos a las calles a escuchar los pedidos de la ciudadanía en cuanto a este importante tema. Tiene que haber una reforma total, porque si no, no se va a hacer nada. La misma cosa, porque la misma gente va a entrar y
vamos a seguir lo mismo. Que estaría bien, pero no lo puede hacer no lo puede hacer este Congreso, porque este Congreso ya está de salida. Lo tiene que hacer un nuevo Congreso y desde cero. O sea, el primer año que ingrese a funciones, ese primer año acompañar toda la reforma de justicia. En verdad, ahorita con la situación que estamos viviendo, con toda la inseguridad, la policía misma dice que ellos hacen su trabajo. Y si la policía hace su trabajo y los fiscales no hacen su trabajo, entonces aquí nos tenemos que irnos contra los fiscales, pues. Este proyecto, anunciado por el congresista Muñante, estaría siendo una medida urgente para recuperar la justicia y combatir con efectividad la inseguridad. ¿Qué le parece este proyecto de ley de Muñante? Esto me hace recordar, yo he escrito un libro sobre reforma judicial como interrogante. Ujú. Pues de la historia republicana del año 1822 hasta el 2008 que elaboré este libro, hubieron 13 intentos de reforma judicial. Y digo intentos porque solamente los dictadores como Odría, como Fujimori, como Velasco Alvarado, bajo el pretexto de reorganizar el Poder Judicial, se volaron a toda la Corte Suprema, fiscales supremos y muchos vocales y fiscales superiores. Perdón, seguramente funcionó muy bien al inicio, pero luego se politizó nuevamente. Es lo que terminó pasando. Bueno, hago esta mención de la dictadura porque solamente en época de dictadura se pretende hacer como se pretende hacer en la actualidad. ¿Reformarlo al punto de que el Congreso saque fiscales? Para los efectos de poder su gente. Eso es lo que hizo Odría, lo que hizo Velasco Alvarado y lo que hizo Fujimori. Colocaron a su gente. Pero vayamos. Si la idea es que simplemente asciendan los que tienen que subir. No, es que, pero ¿quiénes van a ascender? ¿Quién va a dirigir este cambio, esta reforma? Ahora, está pendiente el regreso del doctor Aladino Gálvez, que debería volver, e incluso la propia Patricia Benavides podría regresar también. Está abierta esa posibilidad. Claro, y también yo creo que Chávarri. Porque Sí, Chávarri bueno, fue... es un poco más difícil, por eso parece que el señor ya tiró la toalla, me da la impresión. Claro, pero una sentencia para mí injusta contra él. Traigamos a Chávarri, Santi, en estos días. Es interesante. Y tenemos nosotros una situación, como lo digo, por la experiencia que tengo. Ajá. ¿Qué es lo que hizo Fujimori cuando él se iba? Creó un tribunal especial por magistrados de gran categoría y reconocimiento intelectual y moral. ¿Qué hizo Velasco Alvarado? Velasco Alvarado voló a la Corte Suprema, pero nombró a representantes de la Corte Suprema que no había motivo para cuestionarlos. Profesores universitarios y juristas de gran trascendencia. Claro. Pero en este momento, con este Congreso y con este Poder Ejecutivo, ¿qué nos garantiza? Absolutamente nada. Ahora, ya, yo entiendo perfectamente, doctor, incluso el doctor Benji Espinosa, ante usted también ha expresado algo muy similar, en el sentido de que no se podría, desde la perspectiva de él, entender que el Congreso meta la mano en la Fiscalía. Eso sería incluso algo antidemocrático, lo ha dicho. Por supuesto. Sin embargo, con la censura del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, doctor, no es suficiente para empezar una estrategia frontal contra esta horrenda delincuencia que sufrimos. No. Entonces, ok, el Congreso no debería meter las narices en fiscalía o por lo menos no meterlas al sentido de decidir que salgan tales fiscales y que se descabece la fiscal de la Nación. Pero entonces, ¿cómo? Yo considero... Si el Ejecutivo parece que no da pie con bola. Partamos con lo que hizo el Fujimori a las finales. Un tribunal para nombrar y elegir jueces y fiscales presidido por Trachini y otros juristas de gran trayectoria. Y eso no fue cuestionado posteriormente, porque se eligieron a quienes deberían elegirse, es decir, con los méritos suficientes. Aquí, desgraciadamente, interviene la política, viene un congresista que está procesado, que está investigado, para interceder a fin de que se nombre a un juez y a un fiscal. Porque esa es la realidad, y yo no lo digo porque lo conozco, y sobre todo, como lo repito, he escrito un libro sobre este particular, sobre todas y cada una de las tentativas de reforma judicial, que han existido 13 tentativas en la época republicana, hasta el año 2008. Reducir la edad,
Se iban de 60 años, se volaban. Toledo quiso hacerlo y la comunidad jurídica dijo, hasta aquí nomás, esto no puede proceder. Y desgraciadamente aquí no tenemos pronunciamiento de la comunidad jurídica de los colegios de abogados. Es decir, aquí intervienen los políticos y nos quedamos callados. Somos pocos los que verdaderamente salimos al frente porque conocemos la realidad. Sabemos cuáles son los intereses y qué es lo que persigue, porque un Congreso con una gran mayoría de congresistas investigados y algunos procesados, que va a ser una reforma judicial, por favor. El Ejecutivo... Bueno, es razonable pensar que van a hacer una reforma a sus intereses para que no los metan a prisión en el futuro, ¿no? Y dar un plazo de 90 días. ¿Quiénes lo van a integrar? Y se los digo, nos dicen, vamos a invitar, sí. Yo fui invitado hace cuestión de un año para que el Ejecutivo pidió facultades legislativas. Los 7 integrantes, que no éramos 2 abogados, pero los 7 que fuimos invitados para dar una opinión, todos coincidimos que no se le debería dar facultades al Ejecutivo. ¿Y qué hizo Dina Boluarte? Dictó un decreto legislativo para que los condenados a un máximo de 10 años que estuvieran en la cárcel salieran en libertad. Es decir, no pueden con los delincuentes que están afuera y los sacan en libertad a los delincuentes ya condenados. Esto es una de las razones por las cuales nos oponíamos nosotros, pero sin embargo el Congreso en muchos casos utiliza a los especialistas, los invita y dice, no, si aquí han venido, han opinado. ¿Pero qué? ¿Acaso resuelve lo que uno opina? No, resuelve solamente para la pantalla, para la figura, decir, han venido estos especialistas, pero en el fondo no toman en cuenta lo que verdaderamente uno opina. Antes de tocar el tema interesante para el cual usted ha venido, doctor, este pedido que usted está haciendo al Ministerio de Justicia, formación pública, básicamente, sobre cómo ha actuado el Estado ante la CIDH en los casos estos denunciados a militares, policías por presuntas ejecuciones extrajudiciales. ¿Qué cosa ha hecho el Estado? Vamos a hablar de eso en breve, pero antes quiero preguntarle su opinión. ¿Qué le parece la decisión de absolver a Vladimir Cerrón del caso Aeródromo Huanca? Bueno, la Corte Suprema ha sustentado en el sentido que no hay pruebas. No se ha podido destruir la presunción de inocencia. Por supuesto, esa es una de las principales situaciones en las que ya la Corte Suprema, la Corte Interamericana y el Tribunal Constitucional han dicho, primero, presenten ustedes las pruebas, que sean fehacientes y creíbles para sustentar una sentencia condenatoria y con ello destruye usted la presunción de inocencia. La pregunta no es jurídica, es política. Quiero su opinión. Permítame hacérsela. Sí. Esto encarama, vindica, lanza a un Vladimir Cerrón hacia una mejor situación ante la gente, le va a hacer bien ante la opinión pública, va a salir bien parado, incluso mirando una posible elección en el 26. Indudablemente que sí. Y es una víctima de la injusticia que se viene produciendo en los últimos tiempos. Y esto no solamente es contra él, sino contra un buen número de políticos que en estos momentos se aprovechan de esta situación para decir, soy una víctima. Y en efecto lo son. Porque es muy fácil crear pruebas y decir, es probable, es posible que sea responsable. Pero en el fondo, si no hay pruebas, no hay indicios razonables para condenarlo, ¿cómo se les condena? Y lo que ha hecho la Corte Suprema, estoy plenamente de acuerdo, que verdaderamente, de acuerdo a lo que ya existe por el Tribunal Constitucional y la Corte Interamericana, se debe sancionar a una persona cuando existan pruebas fehacientes que destruyan la presunción de inocencia. Y los otros 2 casos, sobre todo el de Dinámicos del Centro, me parece que son un poco más, no sé si redondos, quizá Cerrón la va a tener un poco más complicada con esos casos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ahí sí hay al menos los indicios del dinero que ha sido utilizado, que han sido depositados, y que en realidad de dónde pecata había, ¿no? Sí, claro. Incluso hay varias personas que están en prisión. Recuerdo a este pinturita que está por ahí, seguramente va a tener que hablar bastante sobre el tema. Y respecto a lo que Fiscalía ha hecho ayer contra Fuerza Popular, a ver, ha iniciado diligencias que deberían, o parece que podrían conducir a la desaparición de Fuerza Popular. Pero ya lo quiso hacer Domingo Pérez, no solamente contra Fuerza Popular, sino a todos los movimientos y partidos políticos que de una u otra forma su dirigencia está siendo objeto de una investigación. Esto, en realidad, estamos a puertas de un proceso electoral. Y llegar a esta situación en la que voy a investigar a un partido político, no puede.
vayamos nosotros, cuáles son los elementos de juicio, porque ya la misma, el Código Penal señala que en todo caso, si se encuentra alguna evidencia, se le clausura o se termina con esta empresa. Le comento algo. El señor Luis Galarreta, representante de Fuerza Popular, comentó ayer algo en relación justamente a este tema. Indignado el señor, obviamente, salió a hablar lo siguiente. Adelante. Acaba de convocar a elecciones la señora Presidenta de la República y al día siguiente no se le ocurre nada mejor a la Fiscal de la Nación que querer sacar un partido de carrera, lo cual es inaudito, es vergonzoso, ya lo han intentado. Otras veces hemos dado la cara, hemos enfrentado frente a denuncias, la verdad, hasta absurdas. La del 2021 no es la única, han habido denuncias tan torpes que se han ido archivando, pero claro, lo que indigna, Omar, es que la Fiscalía abandonó su obligación constitucional, y su obligación constitucional es luchar contra el crimen. Doctor, su opinión. Mire, en realidad Galarreta tiene razón. Ya son varias las oportunidades. José Domingo Pérez fue uno de los primero que trató de, no solamente a Fuerza Popular, sino a otros movimientos, pero a determinados movimientos, no a los movimientos que de una u otra forma tenían cierta vinculación con él. De tal manera de que yo considero de que ya basta. El Ministerio Público no puede utilizar estas situaciones para los efectos de tratar de anular un partido político, un movimiento político, y sobre todo cuando estamos a puertas de un proceso electoral. Doctor, cambiamos de tema. Usted acaba de pedirle, o está pidiéndole al Estado peruano, solicitándole al Ministerio de Justicia, básicamente, información que es pública, todos pensamos que es así, sobre cómo ha actuado el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH, en relación a varios casos, y todos los hemos visto en los medios de comunicación, han aparecido cantidad de reportajes sobre el tema, varios muy indignantes, sobre cuando se han denunciado a militares y policías por presuntas ejecuciones extrajudiciales desde el año 2001, es decir, ni bien acabó el gobierno de Fujimori. Usted está pidiendo nombres de los agentes peruanos que son designados por el Ministerio de Justicia para representar al país, o sea, quienes están defendiendo los intereses del país ante la CIDH, o sea, quienes deberían estar defendiendo a los agentes acusados, la cantidad de denuncias que el Estado peruano en los que se ha allanado, es decir, o ha llegado a acuerdos transnacionales, o sea, en qué casos el Estado peruano ha dicho, bueno, ya no lo defiendas, pues ya llegamos a un acuerdo, ¿no? O ya no lo ataques, aceptando pagos de reparación civil, etcétera, quienes han intervenido en dichos acuerdos, montos de dinero, copia de las transacciones, etcétera. Primero, ¿por qué está haciendo esto usted, doctora Moretti? Esto lo vengo pidiendo del año 2001. Yo fui el abogado coordinador del caso Chavín de Guanta. Que en el año 2001, cuando entra a Toledo, un 12 de mayo del 2001, resulta que al día siguiente del 13 de mayo se venía un paro regional y consigue utilizar al fiscal para que el fiscal denuncie ante el juez, instructor en aquel entonces, y pida la detención de los 142 miembros de Chavín de Guántara. Y se decretó la detención de todos ellos. Pero al único que pudieron detener, porque estaba en el retiro, fue al jefe del operativo Chavín de Guántara, el general Augusto Jaime Patillo, general de división en retiro. Lo detuvieron. ¿Y qué hace el fiscal? El fiscal se dirige al juez y le dice que se lo internen en la DIRCOTE, es decir, con los calabozos del terrorismo, porque así me mostró el oficio nada menos que Marco Villacero, que era jefe de la DIRCOTE. ¿Pero cómo lo hace? Si él ha detenido... O sea... Y es algo, Villacero me decía, doctor, ¿cómo puedo hacer esto si ellos me salvaron la vida? Yo estuve de rehén. Pero tengo que cumplir porque el fiscal viene en la mañana y en la tarde para verificar si el general está en los calabozos. De acuerdo a lo que existía en aquel entonces y también en una investigación preliminar, él tenía un plazo en aquel entonces de 5 días para realizar diligencias. No hizo ni una sola diligencia. Ni siquiera le tomó la general de ley porque la ley obligaba. Se lleva a cabo una audiencia al término de los 5 días y se demuestra pues, que el fiscal no había hecho nada. Entonces, el juez Jorge Barreto de aquel entonces varió la detención preliminar por comparecencia. Simple.
Entonces, desde esa época, causa o no indignación la forma como han procedido. ¿Y quiénes? Defendían a los 3 emergentistas, IDL y APRODE. IDL. Y ¿IDL no es la del señor Gustavo Gorriti? Sí, bueno, ¿verdad? Pero vayamos nosotros a lo siguiente. Y del señor Carlos Rivera también, seguramente, ¿no? Estaba ahí. Yo he tenido enfrentamientos, muy debato jurídicamente con ellos en los estrados judiciales, con Rivera, con Cana, con Gloria Khan y Quispe y otros. Pero jurídicamente. Sí, claro. Yo no soy político, yo vivo de mi profesión y de la docencia. De tal manera de que se llegó a demostrar que esta denuncia del asesinato extrajudicial de 13 berretistas era completamente falso. Pero, ¿quién le borró esos 5 días que estuvo en el calabozo al general? Y así han venido el caso de Leonor La Rosa, el caso de Mariela Barreto, y se llega a arreglo. Y tenemos nosotros el caso de Wilca, que es a él se le indemniza, se llega a un acuerdo amistoso entre la gente peruana con APRODE y IDL para los efectos de la reparación civil a favor de Wilca. ¿Cuánto le dan? $200.000. Y se llega a descubrir de que Wilca no fue muerto por los militares, sino por Sendero Luminoso. Y así tenemos muchos casos. De tal manera, solicitaba yo a los fiscales, oiga, pero pida pesos del nombre de los agentes que han llegado a estos acuerdos al Congreso. Ningún congresista del año 2001 hasta la fecha ha hecho eco de mi pedido. De tal manera que a raíz de el habeas data que inició Filibuster, me sirvió ya de ejemplo, digamos, para también recurrir de esta manera a la vez. ¿Qué me dice el Ministerio de Justicia? No, eso no tenemos nosotros nada que ver. Eso vaya a la Procuraduría General. La Procuraduría General, nosotros no tenemos nada que ver. Porque el que nombra el agente, a los agentes penales es el Ministerio de Justicia, ¿verdad? No, y te digo algo más, el caso de Chavín de Guantar, para que veas tú cómo se viene procediendo el por favor, por favor. Nos convoca porque IDL y APRODE habían denunciado a los miembros de Chavín de Guantar ante la comisión. Nos convoca a los abogados y a los generales. Fue el general Jaime Patillo, William, a la triste, en fin. Y le dijeron, ¿sabe qué? Hay esta denuncia, han denunciado al Estado peruano, queremos que usted nos asesore. Entonces los generales dijeron, ¿pero por qué no van nuestros abogados que conocen el proceso? Para que ellos puedan asumir. No se preocupe, que en todo caso ellos irán cuando vaya a la Corte Interamericana. Perdón, señor ministro, le dije. Es decir, que ya usted está perdiendo ya el caso en la comisión. Y es porque allí llegaron a un arreglo. Le entregamos todas las pruebas, todos los documentos, planos, gráficos, etc. 2 años después, la Corte Interamericana convoca al Estado. Y allí estaba yo en una entrevista y hago mención de todo lo que te estoy refiriendo. Y llama a la doctora Rosario Fernández, que hacía 6 días se había hecho cargo del Ministerio de Justicia. Le digo, disculpa que interrumpa esta entrevista, pero lo que dice el doctor Amorete es cierto. Todas las pruebas que él menciona están aquí en el despacho. No han sido llevadas a la Comisión Interamericana. Es decir, nos pidieron las pruebas y se quedaron con ellas. Y no defendieron absolutamente nada el agente que representó al Estado peruano. Estas situaciones es indignante. Eso es lo que queremos conocer. ¿Quiénes han sido los agentes? Porque tengo entendido que muchos de ellos ni siquiera eran abogados. Sí, claro. ¿Por qué esto comenzó con el caso de Marita Barreto o Leonor La Rosa? ¿Con cuál de estos? No, empezó con el caso de Leonor La Rosa. A ver, explíquenos qué tenía ese caso en particular, qué es lo que gatilla todo esto. Que estaba defendido por Heriberto Benítez. ¿Y quién es Heriberto Benítez para la gente? Era llegado a Toledo y consiguió luego que Toledo le extendiera un cheque por $120.000 en el año 2002. A favor de Leonor La Rosa, y se ha demostrado que ella nunca fue lesionada. Inclusive decía que fue violada, que el violador era un mayor que había estado internado en los días que ella... ¿Qué es lo que realmente le había pasado a ella? Ella tuvo 2 Porque abortos. todos tenemos en la mente las imágenes de ella temblando ante la cámara y todo lo demás. Es que ella tuvo un aborto en el año 95, un aborto espontáneo, y tuvo hemiplegia. En el año 97 tuvo un segundo aborto espontáneo. Y ya tuvo cuadriplegia.
Entonces ahí fue donde se utilizó estas imágenes que hemos visto en la televisión y se ha llegado a demostrar de que ella nunca fue lesionada, nunca fue violada, nunca fue torturada. Y sin embargo cobraron bien rico. $120,000. Qué rico. Y Heriberto Benítez fue elegido congresista justamente a raíz de esta. Sí, y fue muy saltante. A ver, para que poner en contexto a la gente, o a los chicos, ¿no? Seguramente que no se acuerdan de esa, o no vivieron esa época. Acababa de salir Fujimori por la pata de los caballos, asumió Paniagua y asumieron los caviares. Entraron los caviares. Salió Fujimori y entraron los caviares inmediatamente. Y ahí salieron muchos terroristas. Y empezaron a haber muchas denuncias de supuestamente maltratos de las Fuerzas Armadas en medio de la lucha contra Sendero y contra el MRTA. Y aparece el caso de Leonor La Rosa. Leonor La Rosa era una ex agente del SIN, ¿verdad? Era una policía. Sí. Y aparecía dando una denuncia de que a mí me han metido electrochoc, me han amordazado, me han pegado, me han violado. Y aparecía la señora tirada en una cama, temblando así como si estuviese con Parkinson, ¿no? Como si estuviese muy, muy mal la señora. Y la señora decía, mira cómo me han dejado. Y la trataban de parar y la señora no podía pararse. Era horrible. El espectáculo era impactante. Yo era chico y la verdad creí el asunto. Qué malos estos policías. Decía, uy, pero qué horrible. Mira lo que en el SIM les han hecho. Ángelo, escúchate esta. Y claro, años después nos habíamos comido todos la historia. Nos habíamos comido el anzuelo. Y años después descubrimos de que la señora había mentido, porque lo que en realidad estaba padeciendo no eran los efectos de electroshocks, sino tenía un tema degenerativo, neuronal. Sí, tenía Era como una... tenía un pequeño tumor en el cerebro. Sí, tenía un problema que era un problema biológico, era una enfermedad. Sí. Y en medio de ese interín la señora cobró dinero. Lo mismo pasó con la hija del señor Pedro Wilca, que fue luego congresista. Sí. Eso fue todavía más indignante, porque la señora cobró dinero. Estoy hablando de Indira Wilca, ¿verdad? La conocida feminista y líder o líder visible, digamos, de un ala de la izquierda ligada a Verónica Mendoza y a las señoras que gritan aborto sí y todo lo demás. ¿Qué pasó? Ella es hija de Pedro Wilca, un luchador social, un hombre de convicciones firmes, de izquierda, pero de una izquierda divorciada, peleada con Sendero Luminoso. Incluso él era bastante crítico de Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso, doctor, usted lo recordará mejor que yo, se la juró. ¿Okay? Le dijo, te mando la moto, te voy a mandar la moto, eres un cadáver que vive, estás respirando, etc. Y lo terminaron matando al señor en la puerta de su casa, frente a su mujer, frente a sus hijas y todo lo demás. Y Sendero Luminoso a la semana reivindica el hecho en el diario, en el diario, que era el periódico clandestino que sacaba Marca. Sendero Luminoso. Y dice, exterminamos al Bocón o al Soplón, una cosa así, ¿no? Pedro Wilca, contundente golpe del pueblo peruano contra los revisionistas y con toda la jerga horrible que tenían ellos. Indira Wilca lo sabía. Sabía ella que Sendero había matado a su papá. Pero se le olvidó a la hora de cobrar los $120,000 que el Estado peruano le dio. 200, exacto. Porque supuestamente a Pedro no lo había matado Sendero, sino lo habían matado las fuerzas del orden. Esa hipocresía, muy caviar, muy de esta gente, ha hecho que muchos que pasen denuncias contra militares y policías como si fuesen ciertas, cuando, doctor, mi pregunta, no necesariamente fue así. No. Incluso a veces fue todo lo contrario. Sí, hay algunos casos que sí hay responsabilidad, pero casi Rivero Lazo, por ejemplo. Que acaba de salir. Estuvo implicado en el caso de Leonor La Rosa, Marila Barreto, que no tenía nada que ver, porque yo conozco los dos casos. Cuénteme desde el principio el caso de Rivero Lazo, porque los chicos, jovencitos, no necesariamente se acuerdan. Él era integrante del CIE, del Servicio de Inteligencia del Ejército. Y en base a ello, teníamos nosotros que... ¿quién estaba de comandante general del Ejército? Hermosa. Luego Montesinos. Luego Rivero Lazo. Yanqui. El coronel Sánchez Loriga y el Salinas Zuzuraga. Resulta que, por ejemplo, en el caso de Marila Barreto, han absuelto, ya a Rivero Lazo lo sacaron del proceso, a Hermosa. Han absuelto a Yanqui, que eran los dos que han condenado a los intermedios.
y dice que hay una teoría del dominio del hecho. Oiga, el dominio del hecho viene de la cabecilla. De arriba para abajo, no es del medio para arriba, digamos. Y es algo ilógico. absurdo, lógico, porque es probable, todo al parecer, así no se condena a una persona. Pero, paréntesis, doctor, discúlpame, esa es pregunta de curioso. ¿De verdad razonan así los operadores de justicia en el Perú? ¿O es que hay maldad de por medio? Hay, desde que se O inició sea, son el tan caso, escasos para desde que inició el caso de Chavín del Guanta, yo tenía contacto con los altos militares, el comandante general de aquel entonces, le decía, por favor, nosotros sabemos que IDL y APRODE le da clases a los jueces y fiscales cómo deben juzgar a los militares y policías. Vayan ustedes porque los militares, los jueces y fiscales y los abogados no conocemos cómo y en qué forma se trabaja en los planes operativos el ejército de la policía. No nos hicieron caso, insistimos en varias oportunidades los abogados, pero no nos hicieron caso. Y de allí que donde se mentalizaron y dijeron no. Aquí un militar que estuvo de comando del jefe militar, él es el responsable porque está a la cabeza y se aplica la teoría del dominio del hecho. Y así no es. Dígame, ¿podemos conocer algunos casos particulares de gente que haya sufrido denuncias de este tipo por presuntas ejecuciones extrajudiciales o algo similar que podemos hacer un reportaje con ellos? Sería genial eso. Bueno, contar esas historias. ¿Usted tiene contacto con ellos? En el caso de Comarca, por ejemplo, que mataron a 69 personas. ¿Quién los mató? Telmo Hurtado. Él dice, yo los maté. Yo fui el que ejecuté esto. No, pero hay más casos de gente inocente que está por ahí que no necesariamente se han visibilizado. Bueno, ya yo dejé de ser abogado ya de los militares hace como 8 años más o menos. Pero conozco el caso de Comarca, hemos tenido cerca de 30 años de juicio. Y se condenó a un general y un coronel que sí, fue con mi compañero de estudios en el colegio, falleció preso en el hospital militar porque estaba con cáncer. Y en el caso de Mori está escondido. Doctor, para terminar, quiero hacerle una última pregunta. Sí. ¿Qué va a pasar con Carlos Álvarez? Tengo mucha curiosidad porque no es el mismo caso que contra Fuerza Popular. No es lo mismo. A Fuerza Popular sí parece que no tiene ningún sentido tratar de quitar a Fuerza Popular del camino. A mí me cae un poco mal la señora Keiko Fujimori. Yo lo he dicho ampliamente. Me parece una candidata pésima. Ya perdió 3 veces. Debería irse a su casa. En fin. Sin embargo, parece que no va a proceder el tema de Fuerza Popular por lo irracional de la denuncia. Sin embargo, es diferente la denuncia contra Carlos Álvarez, aparentemente para sacar al partido País para Todos, del cual él es supuestamente, o va a ser supuestamente el candidato presidencial. Lo que pasa es que ha aparecido un antaurista, un señor de Antauro Humala, un etnocacerista, digamos, y ha hecho una denuncia contra Fiscalía diciendo lo siguiente. Si al candidato del partido Antauro, que es Antauro Humala, lo han sacado por haber dicho que va a fusilar presidentes corruptos y todo lo demás, adversarios políticos, deberían hacer lo mismo con el señor Carlos Álvarez. ¿Por qué? Porque el señor Carlos Álvarez en sus redes sociales y seguramente en alguna entrevista también ha dicho, yo voy a trabajar para que se fusilen sicarios y extorsionadores. ¿Se puede? No. ¿Por qué? No. En el caso de Carlos Álvarez, aplicando un principio que desgraciadamente en algunos casos no lo aplica, es que el Tribunal Constitucional ha sostenido que todos somos iguales ante la ley y en la aplicación de la ley. Si a Antauro lo sacaron por haber dicho que iba a matar a los corruptos y etcétera, a otros, ¿por qué no? O sea, podría correrlo de Carlos Álvarez. Sí. Aplicando el principio de igualdad en la aplicación de la ley que ha sido reconocido por la Corte Interamericana y por el Tribunal Constitucional. Ya, pero ¿y si Carlos Álvarez dijera algo así como, ojo, Antauro Humala lo dijo como una decisión que él va a tomar contra contrincantes políticos? Lo que yo estoy diciendo sencillamente es que voy a abogar por matar sicarios siguiendo el procedimiento constitucional que se tenga que seguir. Lógicamente que ya la situación es distinta. Es lo que le recomendaría yo que haga mención que cuando él... O sea, que ahorita salga... para que se implante la pena de muerte. Que ponga el parche ahorita. Lógico. Si no se pone el parche, indudablemente que estamos en el Perú y cualquier cosa puede pasar. Hay que hacer un reel de esto, va por ahí que le diga a Carlos Álvarez. Yo no es santo de mi devoción tampoco. Es más, creo que va a ser el candidato caviar. Creo que va a ser, porque de Perú 21... Roger, demasiado cuento le está reventando a Carlos Álvarez y los caviares lo han puesto con el Partido Morado y todo el tema.
cosa que me hace sospechar, pero Sí. debería tratársele bien. Doctor, muchas gracias. Gracias por la invitación. Para mí es un honor siempre entrevistarlo a usted, sobre No, al todo por la contrario. cantidad de experiencia Muchas gracias. e información que tiene ahí arriba en el techo. ¿Usted tiene experiencia desde cuándo? ¿Cuántos Sí. años de abogado ya? Bueno, y sobre todo este asunto que en realidad ya, ahora que ha venido mi hijo de Alemania, ya me está, como le decía él, de una entrevista le digo, me ha dado una clase de filosofía jurídica penal. ¿Usted cuántos años de experiencia tiene, doctor, como abogado? Que ¿Usted? Yo, más de 50. Caramba. Yo no estaba pero ni en días de nada. Bien, doctor, muchas gracias. Dios le bendiga. Gracias, Muchas gracias. de Siga manera. usted con buena salud y con la lucidez que lo caracteriza. Vamos